Ya viene Noticias 7, bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo de Noticias 7. Tras el largo feriado, las autoridades dieron a conocer las cifras de lo que se registró durante estos días de asueto. Aquí iniciamos. El vicepresidente Jorge Glass presentó una solicitud de investigación ante el fiscal general. Lenín Moreno ganó en 13 provincias y se mantiene triunfante en la segunda vuelta electoral, según varios sondeos de opinión. En Azuay se registró más de 40 personas heridas en accidentes de tránsito. En las noticias del mundo, las FARC inician la entrega de armas bajo el monitoreo del Alto Comisionado para la Paz. Aquí iniciamos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó una solicitud de investigación ante el fiscal general sobre las denuncias que él considera infundadas y que buscan dañar su honra, impulsadas por actores políticos, medios de comunicación y redes sociales. Para el vicepresidente, una vez que ha transcurrido la primera fase electoral, es el momento de que todos quienes han hecho denuncias usando su nombre la sustenten o enfrenten la ley. Señor fiscal, acudo a usted porque considero que ya es el momento de poner un punto final a una campaña sistemática de destrucción de imagen, de afectación de la honra. Le pido a usted, inicie todas las investigaciones de rigor para, dentro de ese Estado de Derecho, defender mi honra. Que no permitirá que se afecte a su honra, la de su familia y la de muchos servidores públicos mediante calumnias orquestadas que usan testimonios de prófugos de la ley. Se realizan a través de medios de comunicación, de redes sociales y algunos que han presentado denuncias con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli o comentarios vertidos a través de redes sociales o videos de quien actúa de vocero de uno de los candidatos, Carlos Pareja Yanuseli, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. El fiscal general receptó la solicitud para analizar las vías legales que correspondan. Estas denuncias, estos hechos que usted presenta el día de hoy, los vamos a investigar. Las denuncias que se han presentado, todas están en trámite. Además, describió que la Fiscalía impulsa varios procesos en casos como Petroecuador, donde ya se registran sentencias. Y ahí están los resultados, las evidencias que obtuvimos de eso. Y en cuanto a Odebrecht, que se trabaja en colaboración con las fiscalías de países como Colombia, Panamá y Brasil para avanzar en la investigación. Concretamente con la Fiscalía de Colombia para descubrir ciertas operaciones presuntamente irregulares en la concesión de un gran proyecto en Colombia, el dragado del río Magdalena, uno de los ríos más grandes de Colombia, y que tendría relaciones incluso con la entrega de ese contrato a una empresa, concretamente Odebrecht, en el caso Metro de la ciudad de Quito. Al finalizar, el vicepresidente señaló que confía en que un Estado de Derecho se limpie su honra. Vergonzosamente no es ninguna prueba. ¿Cuántas semanas, meses han pasado de esta campaña sistemática de ataque en lo personal y a través mío a todo el gobierno nacional? César García, Ecuador TV. Y durante este fin de semana, el candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, mantuvo actividades para definir la estrategia de campaña para la segunda vuelta electoral. El candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, estuvo en la provincia de Los Ríos al inicio del feriado de carnaval con la finalidad de agradecer el apoyo popular que se vio reflejado en las urnas el pasado 19 de febrero. Simpatizantes lo esperaron en el corazón de la ciudad de Ventanas. Personas que se han beneficiado de las políticas públicas implementadas en esta última década agradecieron y mostraron su cariño al candidato por el trabajo que se ha realizado con programas como la Misión Manuel Espejo. Los que estuvieron en el poder cuántas décadas nunca se acordaron de los pobres, de los olvidados, de los discapacitados. Ahora dicen pues que van a luchar
pero el pionero es Lenín Moreno, porque ese es un hombre de gran corazón. Estoy muy agradecida con el presidente Rafael Correa y con el candidato Lenín Moreno. Muchísimas gracias por todo lo que ha ayudado por mi pueblo. Él me ha dado la primera silla de rueda que tengo, me ha buscado en la casa. Es un hombre muy bueno, muy solidario, y todos los ventaneses y los fluminenses estamos con él. La caravana motorizada inició en Vinces y terminó en Ventanas. Recorrió cerca de 50 kilómetros con la finalidad de agradecer el favor popular en esta provincia, en donde obtuvo más del 40% de los votos frente al 19.9% que obtuvo el candidato opositor, con quien pasó a la segunda vuelta electoral. Sí, más de 1 millón de votos. Y en esta segunda vuelta se viene la paliza. Serán 2 millones de votos. Este martes Moreno se reunió con los candidatos ganadores y máximas autoridades de Alianza País con el objetivo de definir la estrategia que se implementará en la segunda vuelta. Un discurso de lealtad con un pueblo al cual no hemos traicionado durante una década y que pensamos seguir consolidando ciertos procesos, manteniendo ciertos procesos y mejorándolos. Cita a la que asistió el presidente de la República y también presidente del movimiento Alianza País, Rafael Correa. Todos vamos a trabajar para un triunfo contundente en la segunda vuelta electoral y para que siga este sueño compartido en nuestra revolución ciudadana. El candidato a la presidencia también se refirió a la campaña calificada de sucia y criticó a su adversario político por las contrataciones de varios expertos internacionales dedicadas a esta labor. Quienes han mantenido una campaña sucia y que inclusive rompieron la línea roja, atravesaron esta línea roja de no incluir en la campaña sucia a la familia, a la esposa y a los hijos, fueron ellos. Fue el señor Lasso. El señor Lasso que contrató a malhadados expertos internacionales en campaña sucia, bastante identificados. Que no haga campaña sucia él. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra campaña de dignidad, de honor, de adecentar la política. Carlos Flores, Ecuador TV. Y también varios sondeos de opinión mantienen la tendencia de un triunfo contundente del candidato oficialista Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. Antes de que arranque la campaña electoral en esta segunda fase, antes de la segunda vuelta electoral, sondeos de opinión va perfilando el comportamiento del electorado de cara a la próxima cita en las urnas. Días atrás, una encuesta de la firma Centro de Investigación Social detalló que una muestra de 2.500 entrevistados a escala nacional se determinó que el candidato oficialista Lenín Moreno al 24 de febrero tiene una intención de voto del 52% frente al 37% de Guillermo Lasso. Otra muestra de la firma Diagnóstico, Sondeo de Mercados, anticipa que Moreno tiene una intención de voto del 53.7% frente al 33% de su contrincante de Alianza por Creo y Suma. En esta misma muestra estadística se señala que en Quito por Lenín Moreno votaría el 53.9% de los consultados y por Guillermo Lasso el 37.6%. Entre tanto que en la provincia del Guayas, 51.3% votaría por Guillermo Lasso y el 41% por Lenín Moreno. Este estudio cuantitativo se aplicó entre el 23 y 24 de febrero a un universo de 2.133 personas de Quito, Guayaquil y Cuenca, hombres y mujeres mayores de 18 años. La muestra tiene un margen de error de más o menos 2.12%. Y Lenín Moreno, aspirante a llegar a Carondelet, ganó en 13 provincias. Una de ellas fue Pichincha. Su porcentaje supera el 37%. De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, Lenín Moreno obtuvo en Pichincha una votación total del 37,29%. Es decir, 659.479 votos, convirtiendo a esta provincia en una de las 13 en las que ganó a nivel nacional. El apoyo en la mayoría de cantones también fue para Moreno. Por ejemplo, en Quito, en la circunscripción Centro-Sur, obtuvo el 39,72%, es decir, 234.643 votos. De igual manera, en la circunscripción Quito Rural, logró 163.109 votos, lo que equivale al 40,72%, mientras que en el resto de cantones de Pichincha obtuvo el 37,24%,
más de 85.000 votos. Este apoyo ciudadano contrasta con el número de personas que protestaron la semana anterior en los exteriores del CNE. Plantones violentos y liderados por Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por el movimiento de derecha Creo. En dichos plantones se pudo observar a las mismas personas, quienes también participaron en concentraciones que se realizaron en Avenida de los Chiris, sector de clase alta. Protestaron en contra de los proyectos de ley de herencias y plusvalía en el año 2015. Concentraciones con banderas negras, lideradas también por Andrés Páez. Con el 100% escrutado, Lenín Moreno ganó a nivel nacional con el 39,36% del total de votos, lo que equivale a más de 3.700.000 votos. Más de 1 millón de sufragios que el banquero Guillermo Lasso. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El plan Toda una Vida es la propuesta de campaña presentada por el candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, y comprende políticas sociales en beneficio de los más necesitados. Veamos. Es una propuesta integral que plantea políticas de atención para todas las etapas de los ciudadanos. Y se trata de 6 programas. Misión Ternura, que garantiza el cuidado de los niños en sus primeros 1000 días de vida con atención en salud, nutrición y estimulación. Empleo Joven, donde se destinarán 241 millones de dólares para la generación de nuevos puestos de trabajo para jóvenes y donde se estimulará el emprendimiento con créditos de hasta 15.000 dólares. Mis Mejores Años, que propone el incremento de la pensión jubilar y la ampliación de la cobertura a 560.000 adultos mayores en condiciones de pobreza en todo el territorio nacional. El bono de desarrollo humano se incrementaría de 50 a 150 dólares en función de determinadas variables, como por ejemplo el número de hijos, el nivel de vulnerabilidad y si tiene un familiar con alguna discapacidad. Lejos de convertirse en una medida asistencialista, se busca que se convierta en una herramienta para ayudar a salir a la familia de la pobreza. Y finalmente, Misión Casa para Todos, que establece la construcción de 325.000 viviendas que generarán 100.000 empleos por año. De esta manera se resume la propuesta del presidenciable Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El candidato de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, insiste en unirse al Partido Social Cristiano y a otras agrupaciones para conformar una unidad política y vencer en la segunda vuelta. Un analista considera que esta propuesta carece de ideología política y responde a intereses empresariales. En la campaña para segunda vuelta electoral sencillamente todo se vale. Así lo entiende Guillermo Lasso, quien hoy quiere mostrarse conciliador en ese afán político de captar los votos cautivos que no obtuvo en la primera vuelta y que favorecieron a sus consecuentes contrincantes. En una campaña política se dicen muchas cosas y sobre todo en las tarimas. Pero entre el Partido Social Cristiano y Creo hay muchas cosas que nos unen, muchas más que nos unen que las que nos separan. Por lo tanto, de nuestro lado, y estoy seguro que también del lado de Jaime Nebot, ya hay que darle vuelta a la página. Sin embargo, Lasso no pensaba lo mismo en 2013, cuando se había consensuado previamente una alianza con el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Alianza que no prosperó. Me equivoqué con las elecciones anteriores. Acordé con Nebot algo que yo cumplí y él no cumplió. En esta carrera, Lasso aspira a obtener la votación de estos partidos, pese a que sus líderes y ex candidatos presidenciales en más de una ocasión lo criticaron personal y políticamente. El verdadero Guillermo que empieza a aparecer ahora. Me preocupa porque aspira a ser presidente de los ecuatorianos. Nosotros hemos peleado contra lo que significa el socialismo del siglo XXI desde el año 2007. Igual ocurre con Cintia Viteri de esa misma tienda política de derecha, quien hizo público su rechazo al banquero en más de 2 ocasiones. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. La consigna de Guillermo Lasso es consolidar un bloque de unidad que, así como sucedió en Venezuela con la denominada Mesa de la Unidad Democrática, consigne respaldos políticos sin importar las ideologías para alcanzar una victoria sobre Lenín Moreno, ganador en la primera vuelta. Lo que se nota es el afán del poder empresarial o el poder financiero de capturar el poder político, que va a tono con la oleada del empresariado que pretende capturar el Estado. Las afecciones o los afectos del pueblo hacia determinada candidatura migrarán naturalmente, y por eso es que yo creo que votos más, votos menos
la votación de la consulta se va a repetir en segunda vuelta. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se había mantenido alejado de la opinión pública y de los medios de comunicación desde mediados de enero tras la detención de Mauro T., su asesor personal. La semana anterior, el burgomaestre reapareció junto a Guillermo Lasso. El plantón organizado en los exteriores del Consejo Nacional Electoral por simpatizantes de Guillermo Lasso y de su movimiento Creo fue el escenario que aprovechó Mauricio Rodas para reaparecer públicamente. El alcalde de Quito, a su llegada al CNE, fue abucheado por quienes mantenían bloqueada la avenida 6 de diciembre. Esto a pesar de que el municipio dispuso en el lugar bienes públicos, como baños, dispensadores de agua y ambulancias del cuerpo de bomberos. Este encuentro entre Rodas y Lasso evidenció que la alianza entre los movimientos Creo, liderado por Lasso, y Suma, liderado por Rodas, estaba intacta. Esto a pesar del distanciamiento que tomó Lasso tras el escándalo de la detención de Mauro T., asesor político de Rodas. La alianza entre Creo y Suma es precisamente con el movimiento Suma, no con el alcalde de Quito, ni con el municipio de Quito, ni con asesores del alcalde. Mauro T. es investigado por una presunta defraudación tributaria. Otro de los temas de los que Rodas ha preferido no hablar es sobre Jacobo SM, militante de Suma y a quien lo vinculan con la empresa brasilera Odebrecht. Mauricio Rodas asistió a este mitin político, pero no lo hizo a un llamado de la Asamblea Nacional para que informe su relación con los dos investigados y su supuesta relación con dicha empresa. Concejales independientes y del movimiento Alianza País le han exigido al alcalde Mauricio Rodas explicaciones sobre estos dos temas. Y lo que quiero decir es que Quito no se olvida qué pasó con el tema del metro, qué pasó con el tema del proyecto Vial Guayasamín, el tema de los Quitocables, qué pasó con el tema de Mauro Terán. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y la propuesta del postulante de derecha Guillermo Lasso de implementar una tarifa única de impuesto a la renta genera preocupación para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, Carlos de la Torre. Dice que la medida va a perjudicar al sector más pobre de nuestro país. Guillermo Lasso plantea como oferta de campaña eliminar 14 impuestos, propuesta que incluso la notarizó. Para la subdirectora del Servicio de Rentas Internas, Paola Hidalgo, estas ofertas son cuestionables, por cuanto se reduciría en más de 3.000 millones de dólares los ingresos al fisco. Es también reducir el presupuesto hacia los municipios. Cabría preguntarse cómo van a reemplazar este impacto que va a tener dentro de las arcas fiscales al hacer una propuesta de eliminación de tributos. Además, Lasso propone la creación de una tasa única del 15% del impuesto a la renta, medida que es antitécnica, lo explica el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, Carlos de la Torre, quien indica que el impuesto a la renta tiene un fin redistributivo. La tasa única lo que volvería a este impuesto que actualmente es progresivo, es decir, los que más tienen, más pagan, volvería plano, como se dice técnicamente, es decir, todos los sujetos del pago del impuesto a la renta pagarían la misma tasa. Criterio con el que coincide la subdirectora del SRI, quien añade que la propuesta de Lasso va dirigida a aliviar la carga fiscal de los sectores más pudientes. 638.000 personas de los ingresos medios y bajos pagarían 546 millones más de impuestos que hoy no pagan. Y en cambio, 6.400 de las personas más ricas dejarían de pagar 215 millones de dólares. Esa es en realidad la propuesta. Para entender de mejor forma la afectación a la clase media y baja, el economista de la Torre cita el siguiente ejemplo. Con el impuesto plano de 15%, esa persona que gana $800 tendría que destinar mensualmente aproximadamente $120 como impuesto a la renta, mientras que la persona que gana $8,000 y que está pagando el 25% de sus ingresos al año, ahora pagaría un poquito más de la mitad de lo que está pagando de impuestos. Finalmente exhorta a la ciudadanía a analizar detalladamente las propuestas que efectúan los candidatos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y varios son los actores de oposición quienes postularon a diferentes dignidades en las recientes elecciones, sin embargo, no recibieron el respaldo de la ciudadanía. Ellos tomaron los cuestionamientos al gobierno como su bandera de lucha.
Solo por mencionar algunos nombres, está el del exasambleísta Ramiro Aguilar, quien dejó su curul para ser el compañero de fórmula de Dalo Bucaram Pula y de Fuerza Ecuador, y cuya votación nacional fue de apenas del 4,82%. Los ejemplos son mayores al revisar las listas de candidatos para asambleístas nacionales, muchos de los cuales ni por encabezar las nóminas de sus agrupaciones políticas recibieron el respaldo popular del que pregonaban. La tuitera Silvia Buendía de Pachacutic perdió las elecciones por cuanto su movimiento tan solo recibió el 2,67% de la votación total. Otro ejemplo es Lenin Hurtado de Unión Popular, ex MPD. Su agrupación recibió el 1,60% de apoyo. En esa medida yo creo que tienen que reflexionar seriamente sobre su discurso. Sociedad Patriótica obtuvo el 2,94% de la votación general. El expresidente Lucio Gutiérrez tampoco ganaría. Sin embargo, Gutiérrez dio su apoyo a Guillermo Lasso, sin recordar que fue el propio coronel quien en enero de 2000 fue parte del derrocamiento de Yamil Maguad, gobierno del cual fue parte Lasso. Para el analista Edgar Alan García existen dos casos aún más lamentables. El primero es el de Ramiro González de Avanza, que logró el 2,15% de respaldo a nivel nacional. Mientras él apoyaba un proyecto progresista, obtuvo el respaldo de buena parte de la población, pero cuando se mostró como un traidor a ese proyecto, esa misma población le dio la espalda. El segundo caso analizado por García es el de César Montúfar, cuya votación apenas si superó el 1%. Su falta de carisma, porque verdaderamente no floreció como político y últimamente estuvo de un lado a otro. Finalmente están aquellos candidatos quienes, pese a no tener tan baja votación, tampoco lograron concretar el respaldo que afirmaban poseer. Así es como quedaron fuera del legislativo postulantes como Diego Salgado y Mónica Chuji de la alianza derechista Creo Suma. Panorama similar al de Lourdes Tibán, quien postuló al Parlamento andino y perdió. Lo que demuestra hasta qué punto lo que ellos dicen ser a la hora de las elecciones no se refleja en las urnas. Un ejemplo final. El exdirector de inteligencia Mario Pazmiño del Partido Social Cristiano fue candidato por el Distrito Sur en Quito. Su votación fue de 8,32% en una circunscripción ganada de forma completa por Alianza País. A Alex Llanos, Ecuador TV. Y por primera vez la autoridad electoral concluye antes de los 10 días de plazo el proceso de escrutinio sin contratiempos de carácter organizativo. Por la invitación. Así lo afirmó el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien catalogó el proceso del 19 de febrero como histórico, incluso por el bajo nivel de ausentismo de los votantes. La ciudadanía dio muestras de una amplia participación, inclusive poniendo el ausentismo a niveles históricos, apenas de 18,37%. Al momento el organismo electoral se encuentra evacuando los recursos presentados por los sujetos políticos, procedimiento previo a la publicación oficial de los resultados electorales. Tuvimos 5 objeciones, esto a las juntas provinciales electorales, impugnaciones de resoluciones de las juntas provinciales electorales, tenemos 27. De estas 27, el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante ha presentado 24. Estas acciones deberán ser resueltas en los próximos días para que se pueda iniciar con el calendario de cara a la segunda vuelta, a desarrollarse el domingo 2 de abril. Podremos llegar a los plazos. Sobre las supuestas denuncias en contra del Consejo Electoral, el presidente Pozo aseguró que las mismas se quedaron en la informalidad de las redes sociales. No se ha presentado un documento en el Consejo Nacional Electoral. Una prueba. A ver. Una denuncia. En este aspecto, el consultor electoral Fausto Camacho asegura que las organizaciones políticas y sus líderes han cometido errores al establecer como plataforma las redes sociales y los medios de comunicación sin trasladar las denuncias al ámbito formal. La denuncia en los medios de comunicación, en las redes sociales puede ser útil, sin embargo no surte ningún efecto jurídico. Camacho también se refirió a las organizaciones políticas que quedaron en terapia intensiva tras el revés que sufrieron en estas elecciones y que de no obtener una mayor votación en las seccionales de 2019 podrían desaparecer. Unidad Popular, estaría ahí probablemente Izquierda Democrática, estaría allí Adelante Ecuatoriano Adelante, el partido de Pesantes, cosa igual. Probablemente le pueda suceder aquello a Sociedad Patriótica. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y a las 22 horas de este martes 28 de febrero se anunció que el 100% de las actas de escrutinio para 4 dignidades y consulta popular fueron procesadas en la provincia del Guayas. En el caso de los binomios presidenciales se procesaron 9.497 actas a escala provincial, lo que corresponde el 25% de votos a escala nacional. Para los asambleístas provinciales, donde participaron 15 organizaciones políticas, también se escrutó el 100% de las actas correspondientes a la electorado provincial, presentándose en este proceso 11 reclamos de las diferentes organizaciones políticas. 11 reclamaciones de las diferentes organizaciones
que si bien es cierto, pues se dio su debida contestación. Ahora, en lo que se relaciona pues a la parte de la resolución, pues nosotros vamos a hacerlo pues a través de los casilleros y de la cartelera pública que está presente en la delegación, para que así de esta manera conozcan todas las organizaciones. Y en el caso de que sea posible que ellos pues deseen impugnar, eso ya sería pues directamente con el Consejo Nacional Electoral. Sería por la matriz, en lo que es la ciudad de Quito. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar les contaremos una evaluación sobre este feriado. Ya volvemos. Importantes acontecimientos mundiales que tienen impacto en nuestro país. Hay quienes piensan que estos son temas lejanos. Alguna vez lo fueron. Conocer su problemática. Desde una perspectiva diferente, Abraham Verduga analiza los matices de este mundo al revés. América Latina fue declarada zona de paz. Jueves, 22:15. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV, de lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30 por Ecuador TV. Somos todos. De regreso les contamos que el secretario de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito dio las cifras del feriado. Juan Zapata aseguró que el número de atenciones prestadas por servicios de seguridad disminuyeron en comparación con el año anterior. En la relación 2016 tuvimos 130 emergencias, en el 2017 107, lo que es una disminución del 17.7%. También haciendo y complementando en el tema de heridos, de 54 heridos, hemos tenido en el 2017, en el año anterior tuvimos 65, esta es una reducción del 17%. Como ustedes saben, el operativo continúa, no creo que nos altere mayormente, esperemos las cifras que hemos dado, porque el operativo obviamente terminará una vez que todos los ciudadanos que salieron desde el Distrito Metropolitano de Quito, que más o menos está en la misma relación del año anterior, cerca de 500.000 de personas, tanto desde terminales como desde vehículos particulares, es decir, hubo una salida masiva desde el Distrito Metropolitano de Quito hacia diferentes puntos de la ciudad. Mientras tanto, en la provincia de La Suay se registró más de 40 personas heridas en accidentes de tránsito y 8 fallecidas por distintas causas. Las autoridades de seguridad evaluaron esta situación. El día de hoy. Entre el viernes 24 y el martes 28 de febrero se registraron en Azuay 33 accidentes de tránsito, cuyo saldo es de 45 personas heridas y una fallecida. Que en los accidentes graves no estuvieron involucrados vehículos de transporte público, destaca la gobernadora. Los operativos de control y de prevención en terminales terrestres, la revisión de estado mecánico de las unidades y de títulos habilitantes para que puedan realizarse el transporte público ha dado resultados muy positivos. Desde el día sábado estuvimos CTE, METOP, Secretaría de Gestión de Riesgos, haciendo el volanteo para darles normas de seguridad a la ciudadanía. Se registran también 6 personas fallecidas por distintas causas, entre estas el suicidio, violencia e intoxicación. Una mujer de 24 años de edad también perdió la vida. Fue arrastrada por el río Paute. Un hecho que llamó la atención es lo ocurrido el viernes por la noche en el centro histórico de Cuenca. El conductor de este camión impactó a por lo menos 12 vehículos entre particulares y patrullas de tránsito. Totalmente fuera del control en estado de embriaguez. ¿Cuánto marcó la persona? 0,58.
Huyó de los agentes de tránsito, pero sobre la vía Cuenca-Molleturo se impactó y finalmente fue detenido a la espera de acusaciones particulares. Bueno, él está detenido por 30 días. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Este 27 de febrero se conmemoró un aniversario más de la batalla de Tarqui en el Palacio Presidencial. Se desarrolló el cambio de guardia y otras actividades. 27 de febrero, día en que no solo se cumplió una ceremonia del relevo de guardia del Grupo Escolta Presidencial, sino que se recordó los 188 años de la gesta militar de la Gran Colombia. Vistieron al palacio con los colores del tricolor patrio, y los granaderos de Tarqui, en medio de un importante número de asistentes, cumplen su tarea. ¡Esta sagrada misión con honor, disciplina y lealtad! ¡Viva Rafael! Y al interior del Palacio Presidencial, la teatralización de la batalla de Tarqui. Usted nos dio la victoria en Pichincha y en Ayacucho. No será fácil, pero yo sé que usted es el único para ganar esta batalla. Gracias por darme la confianza, Libertador. Como lo hicimos en Pichincha, lo haremos en el portete de Tarqui. Y se narra la invasión de las tropas peruanas a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, así como la unión de los ejércitos de la Gran Colombia que luchaban por mantener los ideales de Simón Bolívar. Teniendo una experiencia vivencial, que es lo que nosotros queremos en el público, pueden llegar a lo mejor hacernos entender nosotros mejor el mensaje que queremos dar. Un recorrido muy hermoso para la historia, para saber algo más de la historia. Hay que construir la paz, la armonía con todo el país, en especial con la familia, para que un pueblo y un país siga adelante. También se habilitaron recorridos para disfrutar de esculturas de tamaño real como el Taita Carnaval, personaje de la serranía ecuatoriana que representa la abundancia y la fortuna. Crear espacios de identidad nacional y preservar el patrimonio histórico. Tenemos también los integrantes de la famosa banda de pueblo. En cada fiesta no puede faltar una banda de pueblo que entona las coplas típicas de esta fiesta tradicional de nuestro país. He venido justamente porque el sueño de mi abuelita era conocer el palacio y todo eso. Somos de Loja, entonces decidimos venir a este feriado acá a conocer. La muestra contó con el apoyo del Museo de Pumapunco del Ministerio de Cultura Núcleo Cuenca, que facilitó la colección de esculturas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Cantón Mejía, provincia de Pichincha, tuvo el quesotón como uno de los principales atractivos de la Feria Nacional del Queso. El trabajo de más de 50 expositores nacionales y locales se junta en la Feria Nacional del Queso y el recinto ferial del Centro Agrícola del Cantón Mejía es el lugar de encuentro para exponer el potencial agroproductivo. Ha sido, como les comento, muy favorable. Y posterior a la degustación de las distintas variedades, el quesotón se convirtió en uno de los atractivos principales, pues se repartió entre los asistentes este gran queso de 1000 kilos. Hemos cuidado todas las etapas del proceso del queso. Todo lo que recolectado en esta feria va a ser para nuestros niños discapacitados y nuestros adultos mayores. Todas las personas estamos dispuestas a colaborar, ¿no?, con un granito de arena. Y en este esfuerzo de la empresa pública y privada se dio paso, entre otras actividades, al concurso del maestro asador chacarero. Y la respuesta de la gente excelente, maravilloso. Primera vez que yo vengo para acá a ver esto. Y compramos bastante queso, el caldo y todo, está muy excelente. La feria se extendió hasta este lunes. Se contó con la presencia de más de 9000 personas y esperan repetirlo. Que nos sigan apoyando, porque en épocas de vacas flacas hay que sacar todo el potencial que tenemos los ecuatorianos, las ganas de trabajar. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil, se realizó una casa abierta al conmemorarse el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La Casa de Salud busca crear conciencia ciudadana para mejorar el acceso a los tratamientos de estas patologías como la acromegalia, hipertensión pulmonar, la hemofilia, entre otras, las mismas que son tratadas de manera gratuita. Hemofilia es un trastorno hereditario de un trastorno de la coagulación, donde hay un déficit de factor 8 o 9 y al ver este déficit el paciente comienza a sangrar, ¿sí? Por lo general es detectado desde la infancia, porque el niño comienza a gatear y comienza a ver los problemas de coagulación a nivel de las rodillas. Ah, interesante. Entonces, desde ahí es el primer punto donde el médico tiene la sospecha de un trastorno de coagulación y se hacen los estudios. Puede detectarlo desde ahí. Claro, dentro de los trastornos de coagulación es el más común, ¿ya? Es el más frecuente y más común. ¿Ya? Entonces ahí se detecta el déficit y comienza el tratamiento.
Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas. En una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa, que este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. ¿No es verdad todas las cosas que relatás? Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. Usted, a meu ver, preside una inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. De regreso con las noticias, les contamos que la Fuerza Aérea Ecuatoriana inició el traslado de sustancias estupefacientes incautadas en los últimos 18 meses en la provincia del Guayas, cuyo destino es la ciudad de Quito. Jocelyn de Mera nos trae los detalles. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos ubicados en las instalaciones de la base aérea Simón Bolívar para darles a conocer que en pocos minutos iniciará el traslado de sustancias estupefacientes pertenecientes a la provincia del Guayas, incautados por el Ministerio del Interior mediante operativos realizados en los últimos 2 años. Sabemos que el destino final es la capital de la República para proceder a la posterior destrucción de este material. Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el avión Caza C-295, estamos transportando 5.000 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización en coordinación con diferentes entidades del Estado. El trabajo que nosotros realizamos es netamente el transporte de la sustancia que está en este momento subiendo al avión. La coordinación que se realiza con la Policía Nacional en este caso es al momento que nosotros arribamos al aeropuerto de Quito. Está previsto que entre hoy y mañana se traslade aproximadamente 30 toneladas de sustancias estupefacientes mediante 8 viajes que realizará la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hasta aquí el informe, compañeros. Tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Gracias por ese informe. Enseguida las noticias internacionales. La guerrilla de las FARC inicia la entrega de armas bajo el monitoreo del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de las Naciones Unidas. Las FARC también darán a conocer las coordenadas de los lugares donde tienen explosivos y municiones. Este miércoles inicia oficialmente la entrega de armas de la guerrilla de las FARC como parte del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Anunciamos al país, realizaremos el registro de las armas en todos los campamentos. Según el cronograma establecido durante los primeros días de marzo, la guerrilla debió haber entregado el 30% de su armamento, pero los problemas logísticos en la concentración de sus integrantes en las zonas veredales de transición retrasó este proceso. Las FARC deben indicar además las coordenadas de los lugares donde tienen explosivos y municiones inestables para que la misión de Naciones Unidas, que cuenta con 450 observadores, pueda planificar su destrucción. De armas inestables o explosivos. Se espera que el desarme finalice el 29 de mayo, fecha en que se cumplen los 180 días tras la firma de la paz en noviembre de 2016. Paralelamente, el gobierno tiene lista la resolución de amnistía para 1.200 guerrilleros bajo el compromiso de no volver a levantarse en armas. Esto que ven acá, esta caja, son más de 1.000 resoluciones. ¿Para qué? Para cumplir con lo que el gobierno se comprometió, que es la amnistía para las FARC. De momento, la Fiscalía concedió las primeras 4 amnistías. El país entró en una etapa irreversible en la consolidación de la paz
Se estima que esta figura jurídica beneficiará a unos 4.500 miembros de las FARC que están actualmente en las cárceles. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dio su discurso anual ante el Congreso en medio de escándalos y protestas en los exteriores por los despidos y los altos costos del servicio eléctrico y de gas, además de la vinculación de sus familiares en actos de corrupción. Según la prensa local, Macri atraviesa su peor momento desde que asumió el mandato hace 14 meses. Su imagen cayó del 58% al 42% en un año, según la última encuesta de la consultora CEO. Y en su primer discurso ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la derogación y el reemplazo del seguro médico Obamacare. Además, habló sobre la construcción del muro en la frontera con México, la creación de una oficina para víctimas de inmigrantes que forma parte de una nueva reforma migratoria. Y el paso de varios tornados dejan 3 muertos en Estados Unidos, mientras que el líder de Sendero Luminoso en Perú pide una revisión médica. Más noticias en el siguiente resumen. 22 tornados azotan a los estados de Illinois, Missouri, Tennessee, Indiana y Iowa en Estados Unidos. El Servicio Nacional del Clima indicó que al menos 100 millones de personas podrían ser afectadas por el mal tiempo que continuará la tarde de este miércoles. 3 personas han muerto y varios vehículos quedaron dispersos en las vías. Los tornados avanzan con fuertes vientos y granizo. Israel comenzó la evacuación parcial de un asentamiento judío en el centro de Cisjordania por orden del Tribunal Supremo, que ordenó que 9 casas sean demolidas por estar construidas sobre tierra propiedad privada de los palestinos. Cientos de policías y guardias de frontera fueron desplazados a la zona. Un joven de 17 años fue detenido por agredir a uno de los agentes. Abimael Guzmán, fundador del grupo maoísta peruano Sendero Luminoso, reapareció durante el juicio que se le sigue por un atentado en Lima en 1992. El líder de esta agrupación pidió ser revisado por un médico, ya que desde hace un mes aseguró que no puede comer. Guzmán estuvo junto a su esposa, la número 2 de Sendero Luminoso, y también juzgada por el atentado. Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución que intentaba imponer sanciones al régimen sirio por el uso de armas químicas en el conflicto bélico de ese país. La propuesta, defendida por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, contó con el apoyo de 9 países, mientras que otras 3 naciones se han abstenido y 3 representantes han votado en contra, incluidos Rusia y China, que han ejercido su derecho de veto. Una mujer murió en un hospital de Nicaragua por las quemaduras causadas en una hoguera a la que fue lanzada por un grupo de religiosos que la creía endemoniada. Así lo informaron sus familiares. La mujer tenía 25 años y, según su esposo, fue despojada de la ropa, amarrada y lanzada al fuego. Las autoridades iniciaron una investigación. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, aquí finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, a las 7 de la noche, más noticias. Pasen bien.